Las manos de Kendra temblaban mientras sostenía la tela rasgada de su uniforme contra su pecho. El sonido del desgarro aún resonaba en el pasillo de mármol. La sangre brotaba de un arañazo en su mejilla, donde el anillo de diamantes de Cassandra le había rozado la piel. Todo el personal de la mansión se quedó paralizado, presenciando lo que nadie se atrevía a detener. ¿Crees que puedes pasearte por mi casa como si fueras de aquí?, dijo Cassandra con voz venenosa, con la mano perfectamente manicurada aún levantada. No eres más que una empleada y nunca serás nada más. Isaiah, el hijo de 5 años de Kendra, la esperaba en el apartamento de su madre al otro lado de la ciudad, contando con el dinero de este trabajo para pagar su medicación para el asma. No podía permitirse perder este puesto, por mucha humillación que tuviera que soportar. Apretó la mandíbula, pero mantuvo la mirada baja. Entonces lo oyó, el sonido que hizo que todos los presentes en la habitación dejaran de respirar. Pasos lentos, deliberados, autoritarios. Rafael Santos había entrado en el pasillo. Nadie se había dado cuenta de que estaba en casa. Si quieres descubrir cómo comenzó este explosivo enfrentamiento y qué hizo Rafael a continuación, suscríbete al canal y deja un comentario diciéndonos desde dónde nos ves. Cada visualización ayuda a traer más historias como esta. Ahora, volvamos al lugar donde todo comenzó. 3 semanas antes. 3 semanas antes, Kendra Lewis estaba de pie en la entrada de servicio de la mansión Santos, situada en las colinas de las afueras de Atlanta, Georgia. Sus zapatillas gastadas desentonaban dolorosamente con los escalones de mármol italiano. Agarró con fuerza su desgastado bolso, que contenía sus referencias falsas, documentos por los que había pagado demasiado, pero que necesitaba desesperadamente. El sol de la mañana apenas había salido, pero ella ya había dejado a Isaiah en casa de su madre y había tomado 2 autobuses para llegar hasta allí. Este trabajo le pagaba 3 veces más de lo que ganaba en la cafetería, y lo necesitaba. Los gastos de la medicación de Isaiah estaban aumentando y el casero de su madre acababa de subirle el alquiler otra vez. ¿Eres la chica nueva? Una mujer mayor de rostro amable abrió la puerta. Tenía unos cálidos ojos marrones y el pelo con mechas plateadas recogido en un moño pulcro. Soy Rosa Martínez, la ama de llaves. Entra, niña. Pareces agotada. Gracias, señora. Soy Kendra. Rosa la condujo por un pasillo de servicio que era más grande que todo el apartamento de Kendra. Todo brillaba. Candelabros de cristal, suelos de mármol, obras de arte que probablemente costaban más de lo que ella ganaría en toda su vida. El señor Santos rara vez está en casa, explicó Rosa mientras caminaban. Viaja constantemente por negocios. ¿Y la señora Santos? La expresión de Rosa se tensó de forma casi imperceptible. La señora Santos es muy exigente. Mantén la cabeza gacha, haz bien tu trabajo y no te cruces en su camino. Kendra asintió, archivando mentalmente la advertencia. Su primera semana pasó en un torbellino de aprender rutinas, memorizar qué habitaciones limpiar y cuándo, y tratar de hacerse invisible. Solo vio a Cassandra Piton Santos desde la distancia, una mujer alta y elegante, con cabello rubio miel, y un guardarropa que podría alimentar a todo un barrio. Se movía por la mansión como si fuera la dueña no solo de la casa, sino de todos los que estaban en ella. En su octavo día, todo cambió. Kendra estaba limpiando la biblioteca, una sala de 2 pisos llena de libros encuadernados en cuero que probablemente nunca habían sido leídos. Estaba en una escalera, limpiando cuidadosamente el polvo de los estantes superiores, cuando oyó voces en el pasillo. No me importan tus excusas, Antonio. El envío llega el martes y quiero que te encargues personalmente. La voz era grave, autoritaria, con un ligero acento que hacía que ciertas palabras sonaran casi musicales. Kendra se quedó paralizada en la escalera. Le habían dicho que el señor Santos no estaría en casa hasta dentro de una semana. Sí, jefe. Me encargaré yo mismo. Otra voz masculina, respetuosa, casi reverente. Bien. Y la situación con la familia Cos bajo control. Ahora saben que no deben traspasar los límites. La puerta de la biblioteca se abrió.
El corazón de Kendra latía con fuerza mientras intentaba hacerse invisible en la escalera. Mantuvo la espalda girada, continuando limpiando el mismo estante una y otra vez, rezando para que no la vieran. Déjame. Necesito pensar. La voz grave de nuevo. Por supuesto, Rafael. Los pasos se alejaron. La puerta se cerró. El silencio invadió la biblioteca. Kendra no se atrevía a moverse. Sentía una mirada en su espalda, evaluándola, valorándola. Había oído lo suficiente sobre Rafael Santos por parte del resto del personal como para saber que era alguien con quien no convenía meterse. Los rumores lo describían como un hombre despiadado en los negocios, relacionado con familias poderosas, tanto italianas como latinas, un hombre que había construido un imperio basado en el respeto y el miedo a partes iguales. Puedes darte la vuelta, sé que estás ahí. Su voz no denotaba enfado, solo naturalidad. Kendra se giró lentamente en la escalera, agarrándose a los lados para mantener el equilibrio. Bajó la mirada y se encontró con sus ojos por primera vez. Rafael Santos estaba de pie al pie de la escalera, con las manos en los bolsillos de su traje gris oscuro a medida. Era más joven de lo que ella esperaba, tal vez 40 años, con cabello oscuro, rasgos marcados y ojos que parecían verlo todo. Una delgada cicatriz le recorría la mandíbula, la única imperfección en un rostro por lo demás llamativo. Era alto, de hombros anchos, con el tipo de presencia que hacía que la enorme biblioteca se sintiera de repente más pequeña. Lo siento, señor. Me voy. Kendra comenzó a bajar. Quédese. Termine su trabajo. Se dirigió a la silla de cuero cerca de la chimenea y se desabrochó la chaqueta mientras se sentaba. ¿Cómo se llama? Kendra Lewis, señor. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí, Kendra Lewis? 8 días, señor. Algo brilló en su expresión. Quizás sorpresa o curiosidad. ¿Y qué le parece la casa de los Santos hasta ahora? Era una prueba. Tenía que serlo. Kendra eligió cuidadosamente sus palabras. Es una casa preciosa, señor. Estoy agradecida por la oportunidad de trabajar aquí. ¿Diplomática? ¿Era diversión lo que había en su voz? Dime, ¿realmente lees o solo limpias el polvo de los libros? La pregunta la pilló desprevenida. Leo, señor, cuando tengo tiempo. ¿Cuál fue el último libro que leyó? La mente de Kendra se aceleró. ¿La juzgaría por sus elecciones? 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Ahora definitivamente había captado su atención. Rafael se inclinó ligeramente hacia adelante, con sus ojos oscuros intensos. ¿En inglés o en español? En inglés, señor. Mi español no es lo suficientemente bueno para el original. Pero usted habla un poco de español. Lo estudié en el instituto. He estado intentando mejorarlo por mi cuenta. Rafael se levantó y se dirigió a una estantería cercana. Sacó una copia gastada en español del mismo libro. Toma esto, léelo. Cuando lo termines, dime qué te parece. Kendra miró el libro que él le ofrecía, confundida. Señor, no lo entiendo. Tengo curiosidad por conocer tu opinión. La traducción pierde algo esencial. Le puso el libro en las manos cuando ella no lo cogió. Sus dedos rozaron los de ella durante una fracción de segundo y ella notó los callos de sus palmas. Algo inesperado en alguien tan rico. No es una petición, señorita Lewis, es una tarea. Antes de que ella pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Rafael, no sabía que estabas en casa. Cassandra entró con una bata de seda blanca, con el pelo perfecto a pesar de lo temprano que era. Entonces sus ojos se posaron en Kendra, que seguía en la escalera con el libro en la mano, y su expresión se transformó en algo frío y sospechoso. ¿Qué está pasando aquí? Estoy trabajando, Cassandra. Esta es Kendra, una de las empleadas del servicio de limpieza. El tono de Rafael había cambiado, volviéndose distante, formal. Cassandra entrecerró los ojos mientras miraba a Kendra de arriba a abajo con un desdén que no ocultaba. Rosa debería saber que no se debe programar la limpieza cuando estás intentando trabajar. Hablaré con ella al respecto. No lo hagas. La única palabra de Rafael transmitía una autoridad absoluta. Le pedí que continuara. Necesitaba que se limpiara la habitación. La temperatura de la habitación pareció bajar. La sonrisa de Cassandra,
era afilada como una navaja. Por supuesto, querido, lo que tú prefieras. Te dejo con tu trabajo. Hizo hincapié en la última palabra. Sus ojos prometían que aquello no había terminado. Después de que ella se marchara, Rafael volvió a su silla. Pueden irse, señorita Lewis y Kendra. Levantó la vista con una expresión indescifrable. No dejen que mi esposa las intimide. Tenéis tanto derecho a estar en esta casa como cualquier otra persona que trabaje aquí. Kendra bajó, aferrándose al libro como si fuera un salvavidas. Al salir de la biblioteca, sintió su mirada clavada en su espalda. No entendía lo que acababa de pasar, pero sabía con absoluta certeza que su vida se había vuelto infinitamente más complicada. Esa noche, tumbada en la cama de su pequeño apartamento, con Isaiah durmiendo a su lado, Kendra abrió el libro de español. No sabía por qué a Rafael Santos le importaba si podía leer a García Márquez en el idioma original. No sabía por qué un hombre como él perdería ni siquiera 5 minutos de su tiempo hablando con alguien como ella, pero sabía que lo leería. Leería cada palabra. Lo que no sabía era que Rafael, en su estudio, 3 pisos por encima de la biblioteca, estaba pensando en la criada de ojos inteligentes que había leído 100 años de soledad, y que Cassandra estaba en su salón privado, planeando ya cómo eliminar esta nueva amenaza antes de que pudiera echar raíces. Las ruedas del destino habían comenzado a girar, y ninguno de ellos podía detener lo que se avecinaba. A las 2 semanas de empezar a trabajar, Kendra había establecido una cuidadosa rutina. Llegaba antes del amanecer, completaba sus tareas con eficiencia y permanecía invisible. La copia española de la novela la acompañaba a todas partes, en los autobuses, durante la pausa para comer, a altas horas de la noche, después de que Isaiah se durmiera. El idioma era difícil, pero ella era obstinada. Rafael estaba fuera la mayor parte del tiempo, viajando por negocios de los que nadie hablaba en detalle. Cuando estaba en casa, ella sentía su presencia como un campo magnético, siempre consciente de dónde estaba, incluso cuando no podía verlo. De vez en cuando, lo sorprendía mirándola con esos intensos ojos oscuros, con expresión pensativa. Nunca volvió a hablarle, no directamente, pero ella sentía el peso de su atención. Cassandra, por su parte, había centrado su atención en hacerle la vida imposible a Kendra. Las tareas cambiaban en el último momento. Los objetos se extraviaban y se culpaba a Kendra. Pequeñas humillaciones que nunca llegaban a cruzar la línea de lo que Rosa pudiera abordar formalmente. Ella hace esto, le confió Rosa una tarde mientras doblaban la ropa de cama. Encuentra a alguien que percibe como una amenaza e intenta destruirlo. No le des esa satisfacción. ¿Una amenaza? Soy una criada. Rosa le lanzó una mirada cómplice. El señor Santos se fijó en ti, niña. Eso es suficiente. Una húmeda tarde de jueves, todo se intensificó. Kendra estaba limpiando la sala de estar privada de Cassandra, una tarea que había estado temiendo todo el día. La habitación era un santuario del exceso, con cortinas de seda, muebles de terciopelo y suficientes figuritas de cristal como para abrir una tienda. Trabajaba con cuidado, sabiendo que incluso el más mínimo error se magnificaría. Estaba limpiando el polvo de una estantería con fotografías cuando un marco le llamó la atención. Era una foto de boda, Cassandra y Rafael en las escaleras de una enorme iglesia. Cassandra parecía radiante, triunfante, pero la expresión de Rafael hizo que Kendra se detuviera. Él sonreía, pero sus ojos estaban vacíos. Era la mirada de alguien que actuaba por inercia, cumpliendo con una obligación. ¿Encuentra algo interesante? Kendra se dio la vuelta. Cassandra estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados, llevando un vestido de diseño que probablemente costaba más que el salario anual de Kendra. No, señora, lo siento, terminaré rápidamente. Y tú eres nueva aquí, así que déjame enseñarte cómo funcionan las cosas. Cassandra se acercó, con sus tacones resonando en el suelo de madera. Rafael es mío, esta casa es mía. Todos los que están aquí me pertenecen. ¿Lo entiendes? Sí, señora, no creo que lo entiendas. Cassandra cogió una de las figuritas de cristal. Un delicado cisne. Verás, las chicas como tú llegan aquí pensando que son especiales.
Quizás Rafael te prestó atención durante 2 segundos. Quizás fue educado. Y tú empiezas a hacerte ilusiones. Giró la figurita entre sus manos, y la luz se reflejó en sus facetas. Esas ilusiones son peligrosas. No tengo ilusiones, mamá. Solo intento trabajar. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué mi marido te dio un libro de su colección personal? Para que ella lo viera. Kendra mantuvo una expresión neutra. Él me pidió que lo leyera. Yo no se lo pedí. ¿Y crees que eso es apropiado? ¿Que un hombre le haga regalos a su criada? Es un libro, señora, no un regalo. La figurita pasó volando por encima de la cabeza de Kendra y se estrelló contra la pared detrás de ella. Kendra se estremeció pero no se movió. La sonrisa de Cassandra era depredadora. Vaya, qué torpe soy. Límpialo. ¿Y Kendra? Se inclinó hacia ella con su perfume penetrante. Si le mencionas esta conversación a alguien, a Rosa, a Antonio, y especialmente a Rafael, me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad. Tengo ese poder. No me pongas a prueba. Después de que se marchara, Kendra barrió con cuidado los cristales rotos, con las manos temblorosas. Un trozo de cristal le había cortado el dedo y vio cómo la sangre goteaba sobre el recogedor, mezclándose con los brillantes fragmentos. Ahora lo entendía. No se trataba de que Rafael se fijara en ella. Se trataba de que Cassandra necesitaba sentir que tenía el control. Necesitaba dominar. Y Kendra era un blanco fácil, vulnerable, dependiente de este trabajo, sin poder para defenderse. Esa noche, cuando salió por la entrada de servicio, casi chocó con alguien en el pasillo oscuro. ¿Perdón? La mano de Rafael se extendió rápidamente para sostenerla. Llevaba ropa informal, vaqueros oscuros y una camisa negra, algo inusual en él. Kendra, ¿trabajando hasta tarde? Sí, señor, ya me voy. Él entrecerró los ojos. ¿Qué te ha pasado en la mano? Kendra se había vendado el dedo cortado, pero la sangre había traspasado la venda. Solo un pequeño accidente, nada grave. Rafael le cogió la mano antes de que ella pudiera apartarla y examinó la venda con el ceño fruncido. ¿Qué tipo de accidente? Rompí una figurita de cristal mientras limpiaba. Fue culpa mía por descuidarme. Podía sentir sus ojos en su rostro, buscando la verdad. Su pulgar rozó su muñeca y sintió que su pulso se aceleraba. Estaba demasiado cerca, tan cerca que podía oler su colonia. Algo caro y sutil que probablemente costaba más que su alquiler mensual. La sala de estar de Cassandra. Su voz se había vuelto tranquila, peligrosa. Señor, realmente debería irme. ¿Se la tiró ella? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Kendra sabía que debía mentir, que debía protegerse para no verse aún más envuelta en la complicada dinámica que existía entre Rafael y su esposa. Pero algo en su expresión, una preocupación genuina mezclada con una ira cuidadosamente controlada, la hizo dudar. Fue un accidente, dijo finalmente. Esa no es una respuesta, es mi pregunta. Es la única respuesta que puedo darle, señor Santos. Se quedaron allí, en el pasillo tenuemente iluminado, con la mano de él aún sosteniendo la de ella, herida, y el aire cargado de palabras no dichas. El corazón de Kendra latía con tanta fuerza que estaba segura de que él podía oírlo. «¿Has estado leyendo?», dijo él finalmente, soltándole la mano. «Sí, señor». «¿Qué le parece hasta ahora?» El repentino cambio de tema la desconcertó. «Es precioso, desgarrador. El español lo hace más vívido, de alguna manera, más vivo, como si las propias palabras fueran mágicas». La expresión de Rafael se suavizó de forma casi imperceptible. «Exactamente. El realismo mágico no es magia en absoluto. Es el mundo visto a través de los ojos adecuados». Hizo una pausa y añadió, «Deberías irte a casa. Es tarde». Cuando se dio la vuelta para marcharse, su voz la detuvo. «Kendra, si mi esposa vuelve a amenazarte, quiero saberlo». Ella se volvió sorprendida. Él estaba de pie en las sombras, a contraluz por la luz del pasillo, y parecía más peligroso que nunca. «No es solo una sugerencia», continuó. «Es una orden directa. ¿Lo entiendes?» «Sí, señor».
Bien, Kendra se marchó, con la mente dando vueltas. No entendía en absoluto a Rafael Santos. En un momento era el frío jefe de la mafia, del que susurraba el personal. Y al siguiente le mostraba una amabilidad que parecía casi protectora. Era confuso y peligroso, y ella tenía que ponerle fin antes de que se convirtiera en algo más complicado. Pero esa noche, leyendo a García Márquez en el autobús de vuelta a Guasavinin Pashka, se sorprendió sonriendo ante un pasaje y pensando en lo que diría Rafael al respecto, y supo que estaba en problemas. Lo que ella no sabía era que Rafael estaba en su estudio, mirando al vacío, con la mente llena de una criada de ojos inteligentes y una obstinada determinación por mejorar a pesar de todos los obstáculos que la vida le había puesto por delante. Se había fijado en sus zapatos gastados, en que nunca cogía las sobras de la cocina como el resto del personal, en el cansancio que intentaba ocultar. También se había fijado en cómo se había negado a entregar a Cassandra, incluso cuando la presionaron, protegiéndose a sí misma y manteniendo su dignidad. Hacía mucho tiempo que nadie le interesaba de verdad, y sabía que eso era peligroso para ambos. La semana siguiente trajo un caos inesperado. La hermana menor de Rafael, Isabela, llegó de Nueva York y convirtió la mansión en un torbellino de actividad. Kendra la vio por primera vez en el vestíbulo, una mujer impresionante de unos 30 años con los ojos oscuros de Rafael y una sonrisa fácil que transformaba todo su rostro. Tú debes de ser Kendra. Isabela le estrechó la mano con calidez. Rafael me ha dicho que estás leyendo 100 años de soledad en español. Es muy ambicioso por tu parte. Kendra miró nerviosa hacia las escaleras, donde probablemente Cassandra estaba escuchando. Solo estoy intentando aprender, mamá. Llámame Isabela, por favor. Señora, me hace sentir vieja. Bajó la voz en tono conspirador. He oído que eres brillante. Mi hermano nunca presta atención a nadie, así que debes de ser especial. Antes de que Kendra pudiera responder, Rosa la llamó para que la ayudara con el equipaje de Isabela. Pero mientras trabajaba durante todo el día, se dio cuenta de que Isabela la observaba con ojos curiosos y aprobadores. Esa tarde ocurrió un desastre. Kendra cruzaba el pasillo principal con una bandeja de copas de cristal para el comedor cuando oyó la voz de Isaiah. Se le heló la sangre. Mamá. Se dio la vuelta. Su hijo de 5 años estaba en la entrada principal, sujetado por un guardia de seguridad que parecía confundido sobre qué hacer con él. Isaiah tenía el rostro bañado en lágrimas y agarraba con fuerza su inhalador. Cariño, ¿qué haces aquí? Kendra dejó la bandeja y corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. Su mente se aceleró. Se suponía que su madre lo recogería del jardín de infancia. Algo debe haber pasado. La abuela se cayó. Isaiah sollozó en su hombro. Me dijo que viniera a buscarte. Me dio el papel con la dirección. La abuela está bien. La vecina llamó a la ambulancia. Mamá tenía miedo. El mundo de Kendra se tambaleó. Su madre. Una ambulancia. Isaiah aquí, en la mansión Santos, donde ella había dicho explícitamente a su familia que nunca vinieran. ¿Qué es esto? La voz de Cassandra atravesó el vestíbulo como el hielo. Se quedó de pie en el rellano de arriba, mirando hacia abajo con una expresión de pura furia. ¿Quién es ese niño? Kendra se puso de pie, manteniendo a Isaiah detrás de ella. Mi hijo, señora, ha habido una emergencia familiar. Lo llevaré a casa inmediatamente. ¿Y su hijo? Cassandra bajó las escaleras lentamente, deliberadamente. Tienes un hijo y no lo revelaste en tu solicitud. Se lo revelé a Rosa, señora. Rosa no toma las decisiones de contratación. Yo sí. Los ojos de Cassandra brillaban con algo parecido al triunfo. Esto es motivo de despido inmediato. Mentir en documentos oficiales y traer personas no autorizadas a la casa. Tiene 5 años y está asustado. Kendra la interrumpió con la voz temblorosa. Mi madre está de camino al hospital. Entiendo que tenga que despedirme, pero por favor, déjeme llevar a mi hijo a casa primero. No irá a ninguna parte hasta... ¿Qué está pasando aquí? La voz de Rafael resonó en el vestíbulo. Se encontraba en la entrada de su estudio, observando la escena. Cassandra en las escaleras. Kendra sosteniendo a un niño que lloraba.
El guardia de seguridad, con aspecto incómodo. Cassandra se recuperó rápidamente. Rafael, esta criada nos ha estado mintiendo. Tiene un hijo que nunca nos había revelado y ahora lo ha traído a nuestra casa sin permiso. Despídela inmediatamente. La mirada de Rafael se desplazó hacia Isaiah, que se había girado para mirarlo desde detrás de las piernas de Kendra. Durante un largo momento, nadie se movió. Entonces Rafael bajó las escaleras, con una expresión indescifrable. Pasó junto a Cassandra sin mirarla y se detuvo justo delante de Kendra y Isaiah. Se agachó hasta ponerse a la altura de los ojos de Isaiah. ¿Cómo te llamas? Isaiah, susurró el niño, aferrándose a su inhalador. Es un nombre fuerte. Isaiah, soy Rafael. Tu madre trabaja aquí y es muy buena en su trabajo. Miró el inhalador. ¿Lo necesitas ahora mismo? Isaiah negó con la cabeza. Bien. ¿Puedes ser valiente unos minutos más mientras ayudo a tu madre? Isaiah asintió. Rafael se puso de pie y se volvió hacia Cassandra. Su voz era suave, pero todos los que estaban en el vestíbulo sintieron el acero que había debajo. Ve a tu habitación. ¿Perdón? He dicho que vayas a tu habitación ahora mismo. Cassandra se sonrojó. Rafael, no puedes hacer eso. Puedo y lo haré. Rafael no alzó la voz, pero su autoridad era absoluta. Esta es mi casa, estos son mis empleados, y acabas de amenazar con despedir a alguien durante una emergencia familiar que afecta a un niño. Ya me ocuparé de ti más tarde. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cassandra miró alrededor del vestíbulo y vio al guardia de seguridad, que evitaba cuidadosamente su mirada. Rosa estaba de pie en la puerta con los brazos cruzados. Isabela estaba en el rellano de arriba, con una expresión de aprobación apenas disimulada. Te arrepentirás, siseó Cassandra. Pero se dio la vuelta y subió las escaleras, con los tacones resonando furiosamente contra el mármol. Rafael sacó su teléfono. Antonio, trae el coche. Tenemos una emergencia. Miró a Kendra. ¿A qué hospital? Señor, puedo ir en autobús. ¿A qué hospital? Kendra. Al Grady Memorial. Pero, en serio, no lo necesito. Tienes que ir con tu madre. Isaiah no debe asustarse, y ninguna de las dos debe ir en autobús ahora mismo. Señaló hacia la puerta. Vamos. 10 minutos más tarde, Kendra se encontraba en la parte trasera de un Mercedes SUV negro. Isaiah dormía en sus brazos mientras atravesaban el tráfico de Atlanta. Rafael estaba sentado en el asiento del copiloto, haciendo llamadas telefónicas en español e inglés a toda velocidad, organizando cosas que ella no entendía muy bien. Cuando llegaron al hospital, Rafael se volvió hacia ella. Ve a ver cómo está tu madre. Yo esperaré aquí con Isaiah. No tienes por qué hacerlo. Sé que no tengo por qué hacerlo, pero lo voy a hacer. La miró a los ojos. Tu madre es tu prioridad ahora mismo. Déjame ayudarte. Dentro del hospital, Kendra se enteró de que su madre se había caído y se había roto la cadera. Necesitaría cirugía y estaría hospitalizada durante al menos una semana. Kendra se sentó en la sala de espera, con la cabeza entre las manos, tratando de averiguar cómo se las arreglaría con Isaiah. El trabajo, las visitas al hospital y las facturas que no podía pagar. La señorita Lewis, una administradora del hospital, se acercó. Tengo buenas noticias. La cirugía y la estancia en el hospital de su madre han sido cubiertas por un fondo benéfico. Todo está arreglado. Kendra la miró fijamente. No entiendo qué fondo. No puedo decirlo, pero todas las cuestiones financieras han sido resueltas. Su madre recibirá la mejor atención posible. Rafael. Tenía que ser así. Cuando volvió a salir, lo encontró sentado en un banco fuera de la entrada de urgencias. Isaiah estaba sentado en su regazo y le leía un cuento de un libro que no estaba allí antes. Isaiah se reía de las voces animadas que Rafael le daba a los personajes. Mamá Isaiah la vio y se bajó rápidamente. El señor Rafael me ha comprado un libro y un helado, y habla de forma graciosa, como las abuelas de mi colegio. Rafael se levantó y se sacudió el pantalón de su caro traje, donde Isaiah había estado sentado. ¿Cómo está tu madre? Necesita una operación. Dicen que se pondrá bien. La voz de Kendra se quebró. Señor Santos, no sé cómo agradecérselo. No lo hagas, la interrumpió con delicadeza. Las emergencias familiares ocurren. Necesitabas ayuda.
Yo te la proporcioné. Eso es todo. La factura del hospital está pagada. No puedo aceptarla, Kendra. La voz de Rafael era firme, pero no desagradable. El orgullo es un lujo que no te puedes permitir ahora mismo. Tu madre necesita una operación. Tu hijo te necesita. Déjame ayudarte. Me lo puedes devolver siendo la persona que lee a García Márquez en español en el autobús por la noche para mejorar. Trato hecho. Las lágrimas le nublaban la vista. Asintió con la cabeza, sin confiar en su voz. Bien. Ahora, ¿tienes a alguien que pueda cuidar de Isaiah mientras trabajas? ¿Mi vecino? Quizás. Ya se me ocurrirá algo. Rafael se quedó callado un momento. Entonces tráelo a casa. ¿Qué? Trae a Isaiah al trabajo contigo. Tenemos toda una ala este que nadie usa. Rosa puede vigilarlo mientras trabajas. Isabela probablemente lo adoptará. Está obsesionada con los niños. Es mejor que dejarlo con un vecino cuando tu madre no puede estar allí. Señor Santos, no podría hacerlo. Sí que puedes, y lo harás. Sacó las llaves y se las entregó a Antonio, que había estado esperando discretamente junto al coche. Antonio te llevará a casa. Tómate mañana libre para instalar a Isaiah y ver cómo está tu madre. Cuando vuelvas, tráelo contigo. Tu mujer nunca lo permitirá. Mi esposa, dijo Rafael en voz baja, no toma decisiones sobre mi personal ni mi casa. Yo lo hago, y ya he decidido. Miró a Isaiah, que estaba bostezando. Además, creo que este pequeño y yo vamos a ser amigos. ¿Verdad, Isaiah? Sí. Isaiah le sonrió somnoliento. Mientras Antonio los llevaba a casa, Kendra sostenía a su hijo dormido e intentaba asimilar todo lo que había pasado. Rafael Santos se había enfrentado a su esposa por ella. Había pagado la operación de su madre. Había invitado a su hijo a su casa y lo había hecho todo con una tranquila certeza que sugería que ni siquiera había considerado hacer otra cosa. No sabía qué hacer con esta versión de Rafael Santos, el hombre peligroso y poderoso, pero que había pasado una hora leyendo cuentos a un niño de 5 años con auténtica calidez. Lo que sí sabía era que estaba cayendo en algo profundo y complicado, y no tenía ni idea de cómo detenerlo. En la mansión, Rafael estaba de pie en su estudio, contemplando las luces de la ciudad. Isabela se unió a él y le entregó una copa. Menudo espectáculo, dijo ella observándolo con atención. Necesita ayuda, como mucha gente. Normalmente no te involucras personalmente. Rafael se quedó callado durante un largo rato. Ella es diferente, lo veo. La pregunta es, ¿podrás manejar lo que venga después? Porque Cassandra no va a dejarlo pasar. La humillaste públicamente por una criada, por una persona que estaba siendo amenazada durante una crisis familiar. Rafael, la voz de Isabela era suave. Me gusta Kendra. Parece inteligente, fuerte, auténtica. Pero estás casado y no eres libre para... Sé lo que no soy libre de hacer. La voz de Rafael era dura. Pero puedo proteger a alguien que trabaja para mí. Puedo asegurarme de que su madre reciba la atención médica adecuada. Puedo ayudar a su hijo. Eso sí puedo hacerlo, y lo haré. Y si se convierte en algo más que eso... Rafael no respondió. Porque no lo sabía, o tal vez porque lo sabía, y ese era el problema. Las 2 semanas siguientes establecieron un nuevo equilibrio precario. Isaiah se convirtió en un elemento fijo en el ala este de la mansión, encantando a Rosa y al personal con su brillantez. Isabela lo mimaba descaradamente, comprándole libros y juguetes y enseñándole palabras en español. Incluso Antonio, el intimidante mano derecha de Rafael, se le podía ver jugando a las coches con el niño durante los descansos. Kendra trabajaba más duro que nunca, decidida a demostrar que se merecía la extraordinaria amabilidad que Rafael le había mostrado. Terminó la novela española y la dejó en el escritorio de Rafael con una nota manuscrita en la que comentaba los temas del tiempo cíclico y el peso de la historia familiar. Él respondió con otro libro, esta vez La poesía desnuda. Se desarrolló una rutina peligrosa. Rafael se quedaba trabajando en su estudio hasta altas horas de la noche. Kendra terminaba sus tareas y se sentía atraída por la biblioteca de al lado. A veces hablaban a través de la puerta abierta sobre libros, sobre idiomas, sobre nada y sobre todo.
Él se enteró de sus sueños de terminar la universidad algún día, de la inteligencia y el humor de Isaiah. Ella se enteró de cómo era él de joven, antes de que el negocio familiar lo reclamara, cuando pensaba en ser profesor. Nunca se tocaron, nunca cruzaron ninguna línea visible, pero el aire entre ellos crepitaba con algo que ninguno de los dos nombró. Cassandra lo observaba todo con una furia fría y calculada. El punto de ruptura llegó un miércoles por la tarde lluvioso. Rafael había estado fuera por negocios durante 5 días. Isaiah tuvo un grave ataque de asma el segundo día y Rosa llamó a Rafael para informarle. Él había concertado una visita inmediata del médico de cabecera, algo que Kendra nunca habría podido permitirse de otro modo. El doctor Martínez le recetó un nuevo medicamento y le dejó instrucciones detalladas. Cuando Rafael regresó esa noche, su primera pregunta fue sobre Isaiah. Kendra estaba en la cocina ayudando a Rosa a preparar la cena cuando él entró, todavía con la ropa de viaje y el pelo mojado por la lluvia. ¿Cómo está? Kendra levantó la vista, sorprendida. Mucho mejor. El nuevo medicamento había surtido efecto rápidamente. El doctor Martínez dijo, enséñame. No era una petición. Kendra lo llevó al ala este, donde Isabela le estaba leyendo a Isaiah, que estaba acurrucado en un sofá con una manta, con aspecto somnoliento pero saludable. Señor Rafael, la cara de Isaiah se iluminó. Bella me está leyendo sobre las noches. Rafael se acercó al sofá y se sentó en el borde para tocar la frente de Isaiah con el dorso de la mano. No tiene fiebre. No, señor, dijo Kendra en voz baja. Está mucho mejor. Bien. Rafael sonrió a Isaiah. Has asustado a todo el mundo, pequeño. No vuelvas a hacerlo. No quería ponerme enfermo. Lo sé, pero eres fuerte como tu madre. El momento se prolongó, tierno y doméstico, hasta que la voz de Cassandra lo rompió como si fuera cristal. ¡Qué conmovedor! Estaba de pie en la puerta, vestida para salir por la noche, resumando perfume caro y desprecio. La jefa de la mafia jugando a las casitas con el servicio. ¿Qué diría la familia? Rafael se levantó lentamente. Cassandra, estamos a punto de tener una conversación que no te va a gustar. Aquí no. Miró a Isabela. Puedes, yo me encargo de él. Isabela acercó a Isaiah a ella, apartándose deliberadamente de Cassandra. La mano de Rafael tocó brevemente el brazo de Kendra, en señal de advertencia o consuelo. Ella no estaba segura. Ven conmigo. En el pasillo, la confrontación estalló. He intentado ser paciente, siseó Cassandra. He intentado ignorar la forma en que me humillas con tu evidente preferencia por esa mujer. Pero traer a su hijo bastardo a nuestra casa, hacer que se sienta cómodo mientras tú actúas como un ser humano. La voz de Rafael era peligrosamente tranquila, como alguien con compasión básica. Es una criada, Rafael. No es nada. Y tú me la estás haciendo quedar como una tonta. Tú eres quien queda como una tonta. Kendra es una empleada que ha tenido una emergencia familiar. La ayudé. Eso es todo. Eso es todo. Cassandra se rió con amargura. ¿Crees que no veo cómo la miras? ¿Crees que el personal no habla? Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que me niego a dejar que maltrates a alguien que trabaja para mí, que me aseguré de que un niño recibiera atención médica. ¿Qué es exactamente lo que sabe la gente, Cassandra? Que te estás enamorando de ella. Las palabras salieron de Cassandra como veneno. Estás enamorado de la criada y todo el mundo lo ve, excepto tú, al parecer. El silencio que siguió fue absoluto. La expresión de Rafael no cambió, pero Kendra, paralizada en el pasillo, vio algo cambiar en sus ojos. Un reconocimiento, una aceptación de algo que había estado evitando. Vete, dijo finalmente. ¿Qué? Haz las maletas. Ve a quedarte con tu madre en Charleston. Necesito tiempo para pensar y no puedo hacerlo contigo aquí provocando dramas. Me echas por ella. Te pido que te vayas para que ambos podamos ganar perspectiva. Si te niegas, haré que Antonio te lleve. Tú decides. El rostro de Cassandra se retorció de rabia. Se dio la vuelta y Kendra intentó esconderse contra la pared, pero era demasiado tarde. Cassandra la vio allí. Tú, gruñó avanzando. ¿Cómo destruiste mi matrimonio?
Entraste en mi casa con tu pobreza, tus historias lacrimógenas y tu pequeño bastardo. Cuida tu lenguaje. Rafael se interpuso entre ellas. Su voz era como el acero. No le hablarás así. ¿O qué? ¿La elegirás a ella en lugar de a mí? Ella no es nada, Rafael. No tiene nada. Ni siquiera es guapa. Solo es una chica negra sin dinero que... La bofetada resonó en el pasillo. Pero no fue Rafael quien la propinó. Kendra se quedó allí, con la mano aún levantada, el pecho agitado y los ojos ardientes de una furia que se había ido acumulando durante semanas. Mi hijo, dijo con voz temblorosa, no es un bastardo. Es un niño hermoso, brillante y amable, que tiene más elegancia en su dedo meñique que tú en toda tu vida. Y puede que esté arruinada. Puede que solo sea una criada, pero nunca, ni una sola vez, he tratado a otro ser humano como tú tratas a la gente. Cassandra la miró fijamente, con una marca roja floreciendo en su mejilla. Luego sonrió. Acabas de agredirme delante de testigos. Podría hacer que te arrestaran. Podría destruirte. Hazlo, dijo Kendra. Llama a la policía. Cuéntales cómo me has atormentado durante semanas, rompiendo cosas y culpándome, amenazando mi trabajo cada vez que tu marido me trataba con decencia humana básica. Cuéntales lo del cisne de cristal que me tiraste a la cabeza. Atrévete, Cassandra. La voz de Rafael rompió la tensión. Haz las maletas. Tienes 1 hora antes de que Antonio te lleve al aeropuerto. Bien. La sonrisa de Cassandra era maliciosa, pero cuando vuelva, ella se habrá ido. Esa niña se habrá ido, y tú y yo recordaremos nuestros votos y el poder de mis conexiones familiares. Mi padre no me casó con la familia Santos para que pudiera ser humillada por una empleada. Se marchó, con sus tacones resonando furiosamente. Kendra se quedó allí, temblando por la adrenalina. Acababa de abofetear a la esposa de su jefe. Acababa de asegurarse perder este trabajo. Probablemente sería demandada. Definitivamente nunca volvería a trabajar en esta ciudad. Rafael se volvió hacia ella y ella se preparó para la explosión. En cambio, él empezó a reír. Era un sonido sorprendido, genuino, algo que se desataba en él. ¿Acabas de abofetear a mi esposa? Lo siento mucho. Empaquetaré mis cosas y tú no irás a ninguna parte. Rafael seguía sonriendo, con algo salvaje y libre en su expresión. Era lo más sincero que se había dicho en esa casa en años. Pero la he golpeado. ¿Me van a despedir o arrestar o Kendra? Se acercó y de repente el pasillo pareció muy pequeño. Has pasado semanas aguantando los abusos de Cassandra sin quejarte. Has trabajado el doble que los demás. Has sido muy profesional a pesar de las circunstancias imposibles. Y cuando ella llamó bastardo a tu hijo, lo defendiste. Eso no es motivo para despedirte. Eso es ser una buena madre. Ella me va a demandar. Su familia es poderosa. Tú mismo lo has dicho. Su familia es poderosa. La mía lo es más. La expresión de Rafael se endureció. Y yo protejo lo que es mío. Mis empleados, mi hogar, mi... Se detuvo. Algo parpadeó en su rostro. ¿Tú qué? El momento se prolongó entre ellos, peligroso y eléctrico. Estaban demasiado cerca. El aire se cargó con todo lo que no habían dicho. Todas las conversaciones nocturnas, los cuidados evasivos y la creciente conexión que ninguno de los dos había reconocido. Papá. La voz de Isaiah rompió el hechizo. Apareció en el pasillo, frotándose los ojos. He tenido un sueño. Rafael dio un paso atrás. Kendra cogió a Isaiah en brazos, agradecida por la interrupción y devastada por ella en igual medida. Lo llevaré a casa, dijo en voz baja. No debería estar aquí para esto. Antonio te llevará. Rafael sacó su teléfono, volviendo ya a su papel de jefe de la mafia, el hombre que tiene el control. Tómate el día libre mañana. Tengo que ocuparme de algunas cosas. Cuando vuelvas, hablaremos de lo que va a pasar. Esa noche, Kendra yacía despierta en su pequeño apartamento, con Isaiah roncando suavemente a su lado, y trataba de darle sentido a todo. Había abofeteado a Cassandra Petton Santos. Rafael se había reído, la había defendido, la había llamado suya, y Cassandra tenía razón en una cosa.
Todo el mundo podía ver lo que estaba pasando entre ellos. Incluso Kendra podía verlo ahora. Lo había sentido en el pasillo, en el ambiente cargado y en las frases inconclusas. Se estaba enamorando de Rafael Santos, y él se estaba enamorando de ella. Y era imposible y peligroso y los destruiría a ambos. Pero ella no podía evitarlo. Él tampoco. La tormenta se avecinaba y lo único que podían hacer era enfrentarla juntos. Pasaron 2 días de tenso silencio. Kendra se mantuvo alejada de la mansión, aprovechó su día libre para visitar a su madre en el hospital e intentó averiguar qué pasaría después. Su madre, que se recuperaba de la operación, la miró a la cara y lo supo. «Estás enamorada de él». Ella dijo simplemente, «Mamá, no es que no pueda». «Cariño». Su madre le tomó la mano. «He visto cómo hablas de él, de cómo ayudó a Isaiah, cómo te trató con respeto, pero está casado, Kendra, y es peligroso. ¿Cuál es tu plan?» «No tengo ninguno. No quería que esto pasara». «Lo sé, pero ahora ha pasado y tienes que decidir si puedes vivir con las consecuencias. Porque su mundo no es como el nuestro. En nuestro mundo, trabajas duro y mantienes la cabeza gacha, y tal vez progresas. En su mundo, la gente desaparece. Los negocios se queman. Los matrimonios son contratos, no historias de amor». Kendra sabía que tenía razón, pero saberlo y sentirlo eran cosas diferentes. Al tercer día, Rosa llamó. «Él necesita verte. Ven esta noche después de cenar». «Ven a su estudio». La mansión estaba inquietantemente silenciosa cuando Kendra llegó. Afortunadamente, no había rastro de Cassandra. Rosa la recibió en la entrada, con expresión preocupada. Sea lo que te diga, piénsalo bien antes de responder. No es el mismo. Nunca lo había visto así. El estudio de Rafael estaba en el tercer piso con vistas a la ciudad. Kendra nunca había estado allí antes. Era masculino y elegante, con madera oscura, muebles de cuero y paredes repletas de libros en varios idiomas. Rafael estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, inmóvil como una estatua. «Cierra la puerta». Ella lo hizo. Permanecieron en silencio durante un largo rato. «Mi matrimonio con Cassandra fue concertado», dijo finalmente, sin darse la vuelta. «La empresa de su padre tenía las conexiones que necesitábamos. La organización de mi padre tenía la protección que su familia quería. Yo tenía 28 años. Ella tenía 24. Ambos sabíamos a lo que nos comprometíamos. Kendra no habló, solo escuchó. Intenté ser justo con ella, darle la vida que quería, dinero, estatus, libertad para hacer lo que quisiera, siempre y cuando fuera discreta. A cambio, ella desempeñaba el papel de señora Santos. Funcionó bastante bien. Ahora se giró y a Kendra se le cortó la respiración ante la intensidad de su mirada. «Hasta que apareciste tú, señor Santos». «Rafael, cuando estamos solos». «Soy Rafael». «Rafael», dijo ella en voz baja. «Nunca fue mi intención causar problemas en tu matrimonio». «Lo sé. Eso es lo que lo hace tan complicado». Se acercó a su escritorio y cogió una carpeta. «La familia de Cassandra envió esto. Es un recordatorio de todos los acuerdos comerciales vinculados a nuestro matrimonio, contratos, negocios, conexiones políticas. Si me divorcio de ella, me costará mucho». «¿Entonces vas a quedarte con ella?» Hace 3 días habría dicho que sí. Así funciona este mundo. Haces sacrificios por la familia, por los negocios. La felicidad personal es secundaria. Dejó la carpeta sobre la mesa. Pero entonces me di cuenta de que llevaba años justificando mi propia infelicidad, diciéndome a mí mismo que amar a alguien era un lujo que no podía permitirme, que mi vida estaba marcada por un camino y que no era posible desviarse de él. «¿Qué ha cambiado? Le diste una bofetada a mi mujer por llamar bastardo a tu hijo». Sonrió levemente. «Tú, una mujer que tiene todas las razones para ir sobre seguro, para mantener la cabeza gacha, para aceptar las migajas de respeto que te dan, te levantaste y defendiste lo que te importaba». Y me di cuenta de que había pasado 15 años sin hacer eso, sin luchar por lo que realmente quería. El corazón de Kendra latía con fuerza.
¿Qué quieres? Rafael acortó la distancia entre ellos en 3 zancadas. No la tocó, pero ella podía sentir su calor, oler su colonia, ver el conflicto y la decisión en sus ojos. Quiero despertarme junto a alguien que lea a García Márquez en español, porque está decidida a superarse. Quiero cenar con un niño de 5 años que haga 1 millón de preguntas y no me tenga miedo. Quiero hablar de libros a medianoche con alguien que entienda por qué son importantes. Bajó la voz. Te quiero a ti, Kendra. Quiero a Isaiah. Quiero una vida que parezca real en lugar de fingida. Estás casado. No por mucho tiempo. Me reuní con mis abogados esta mañana. El divorcio será caro y complicado, pero se va a producir. Cassandra y yo firmamos un acuerdo prenupcial. Ella sí estará cómoda económicamente. Habrá que renegociar los contratos de su familia, lo que me costará tiempo y dinero, pero lo voy a hacer. Kendra dio un paso atrás, con la mente dando vueltas. No puedes arruinar toda tu vida por mí. Por nosotros, eso es lo que yo debería haber hecho hace años. Kendra, no estoy haciendo esto solo por ti. Tú me hiciste darme cuenta de que he estado existiendo en lugar de vivir. Pero la vida que quiero te incluye a ti, si tú también lo deseas. Tu mundo es peligroso. Sí, la gente nos juzgará, dirá cosas terribles. Sí, Isaiah podría estar en peligro solo por estar relacionado contigo. Por eso ya he contratado seguridad. No le pasará nada ni a él ni a ti. Te lo prometo. Los ojos de Rafael eran firmes, seguros. Sé que esto es una locura. Sé que tienes todas las razones para decir que no y marcharte, pero te lo voy a pedir de todos modos. Quédate conmigo, déjame hacerlo bien, divorciarme de Cassandra, romper con ella definitivamente, y luego veremos cómo va esto. Sin presiones, sin garantías, solo posibilidades. Kendra pensó en la advertencia de su madre, en los riesgos, en cómo todo esto podría salir terriblemente mal. Pensó en Isaiah creciendo en el peligroso mundo de Rafael, pero también pensó en Rafael sentado en un banco del hospital, leyéndole a su hijo, en las conversaciones nocturnas que le hacían sentir como si volviera a casa, en cómo la había protegido, defendido y visto como una persona en lugar de solo una criada. Posibilidad, repitió. Eso es todo lo que te ofrezco. No puedo prometerte que sea perfecto, seguro o fácil, pero puedo prometerte honestidad. Puedo prometer que lucharé por nosotros. Y puedo prometer que, pase lo que pase, tú e Isaiah estarán protegidos. Antes de que pudiera responder, la puerta del estudio se abrió de golpe. Cassandra estaba allí y no estaba sola. Detrás de ella había 2 hombres con trajes caros. Su padre y su hermano. Se dio cuenta Kendra por el parecido familiar. Te lo dije, dijo Cassandra triunfalmente. Están juntos. Ahora tengo testigos. Su padre dio un paso adelante, un hombre mayor con ojos fríos y sonrisa de político. El senador Charles Peyton. Kendra lo reconoció por las noticias. Rafael, estoy decepcionado. Cuando Cassandra me llamó histérica para contarme tu situación, no lo creí. La familia Santos siempre ha sido conocida por su disciplina y su respeto por la tradición. Senador Peyton, la voz de Rafael era gélida. Esta es una conversación privada en mi estudio privado. Usted no ha sido invitado. No necesito una invitación para proteger a mi hija de la humillación. El senador hizo un gesto desdeñoso hacia Kendra. Esta mujer debe ser expulsada de su casa inmediatamente. Y usted y Cassandra deben recordar los acuerdos que unen a nuestras familias. Esos acuerdos no incluyen tolerar el abuso de mi personal. ¿Su personal? Cassandra se rió estridentemente. Acaba de decirle que se va a divorciar de mí por ella. No finjas que se trata del trato a los empleados. La expresión del senador se endureció. Rafael, voy a ser claro. Si sigues adelante con el divorcio de mi hija, especialmente por alguien como ella, ni siquiera miró a Kendra, perderás más que contratos comerciales. Tengo amigos en las fuerzas del orden y en el gobierno. Puedo dificultarte mucho tus operaciones. La familia Santos siempre ha operado en una zona gris. Podría hacer que esa zona fuera mucho más oscura. Era una amenaza, clara y simple. Rafael sonrió, y fue la expresión más peligrosa que Kendra había visto jamás en él. Senador,
Olvida a quién está amenazando. Tengo documentación de todos los acuerdos ilegales que ha hecho a través de las conexiones de mi familia. Tengo registros de sobornos, pagos y indiscreciones que acabarían con su carrera política en una tarde. ¿Quiere amenazarme con las fuerzas del orden? Te enterraré tan profundamente que nunca volverás a ver la luz del sol. El rostro del senador se puso morado. No te atreverías. Pruébame. Rafael sacó su teléfono y le mostró la pantalla al senador. Lo que fuera que había en ella hizo que el rostro del anciano se pusiera pálido. Llevo años esperando una excusa para romper relaciones contigo. Tu familia es corrupta y descuidada, y tú has sido más un lastre que una ventaja. Así que esto es lo que va a pasar. Vas a aceptar el acuerdo de divorcio que te presenten mis abogados. Te irás sin hacer ruido. A cambio, toda esa documentación permanecerá oculta. Si te niegas, enviaré copias a todos los medios de comunicación y fiscales de 3 estados. Cassandra agarró a su padre por el brazo. Papá, haz algo. No puede. Sí que puedo. Rafael dirigió su atención a su esposa. Cassandra, obtendrás todo lo que acordamos en el acuerdo prenupcial, además de una indemnización adicional para que vivas cómodamente. Pero eso depende de que te vayas discretamente y no vuelvas a acosar a Kendra o a Isaiah. Si me entero de que has dicho una sola palabra en su contra, si has intentado dañar su reputación de alguna manera, el acuerdo se anula y no obtienes nada. No puedes hacerme esto, susurró Cassandra, con lágrimas corriendo por su rostro. Esta vez son de verdad, se dio cuenta Kendra. A pesar de todo, Cassandra nunca había creído que Rafael la dejaría realmente. Ya lo he hecho. Antonio tiene los papeles listos para presentarlos mañana. Tienes 24 horas para firmarlos o procederé sin tu cooperación y haré que esto sea lo más público y doloroso posible. El senador se enderezó la chaqueta tratando de recuperar su dignidad. Te arrepentirás de esto, Santos. Quizás no hoy, pero eventualmente. Quizá, pero no me arrepentiré de permanecer en un matrimonio sin amor, basado en el chantaje y la conveniencia. Fuera de mi casa. Después de que se marcharan, Cassandra sollozando, el senador haciendo amenazas vacías, su hermano en silencio y furioso. El estudio quedó sumido en un silencio impactado. Kendra fue la primera en recuperar la voz. Acabas de declarar la guerra a un senador de los Estados Unidos por mí. He declarado mi independencia de las personas que me han estado utilizando durante años. Rafael se volvió hacia ella, pero sí, también por ti, por la posibilidad de nosotros. Esto es una locura, completamente. Se acercó a ella y esta vez sí la tocó, solo con la mano en su mejilla, suave y seguro. Pero he pasado 15 años siendo sensata y estratégica y poniendo a todos los demás primero. Quiero estar loca, quiero ser egoísta, te quiero a ti. Kendra cerró los ojos, inclinándose hacia su tacto. Cada parte lógica de su cerebro gritaba advertencias, pero su corazón, ese traidor, ya había tomado una decisión. Isaiah es lo primero, dijo finalmente. Siempre. Si esto lo pone en peligro, tendrá la misma seguridad que yo. Mejor. No le pasará nada, Kendra, lo juro por mi vida. Y cuando tu mundo te llame, cuando haya violencia o peligro, lo manejaré como siempre lo he hecho. Pero tú e Isaiah estarán protegidos. Eso no es negociable. Abrió los ojos y lo miró. ¿Por qué yo? ¿De verdad? Porque eres real. Porque lees libros que te desafían y defiendes a tu hijo como una leona y tienes 3 trabajos sin quejarte. Porque me haces querer ser mejor que el papel en el que nací. Su pulgar le acarició la mejilla porque cuando estoy contigo, recuerdo lo que se siente ser humano en lugar de solo poderoso. Kendra tomó su decisión. Se puso de puntillas y lo besó. Fue un beso suave, vacilante, lleno de promesas, miedo y posibilidades. Rafael la rodeó con sus brazos, acercándola a él sin aplastarla. El beso se intensificó y Kendra sintió que los años de soledad y lucha y de mantener la cabeza gacha se desvanecían. Era aterrador y maravilloso, y probablemente un gran error. Pero se sentía bien. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Rafael apoyó su frente contra la de ella. Voy a hacer esto bien, prometió.
Un divorcio limpio. Tiempo para que todos se adapten. Sin prisas. Lo tomaremos con calma. ¿Cómo de calma? Sonrió. Bueno, quizá no tanta calma. Pasaron las siguientes 2 horas hablando en su estudio, hablando de verdad sobre los sueños de ella de terminar la carrera, sobre los planes de él de convertir algunos de los negocios familiares en operaciones legítimas, sobre el futuro de Isaiah y sobre cómo fusionar sus mundos tan diferentes. A medianoche, Rosa llamó suavemente a la puerta. Señor Santos, Cassandra y su familia han abandonado la propiedad e Isaiah se ha despertado preguntando por su mamá. La realidad volvió a golpearles. Debería irme, dijo Kendra a regañadientes. Lo sé, respondió Rafael acompañándola a la puerta. Kendra, pase lo que pase, por muy complicado que se ponga todo, gracias por qué, por ser lo suficientemente valiente como para dejarme intentarlo. Mientras Antonio llevaba a Kendra y al somnoliento Isaiah a casa, ella miró las luces de la ciudad e intentó creer que esto podría funcionar. Había pasado de ser una criada con dificultades a ser la mujer por la que Rafael Santos se estaba divorciando de su esposa, la mujer que se había enfrentado a un senador, la mujer que lo había cambiado todo con una bofetada y un beso. Debería haberla aterrorizado, y así fue. Pero también se sentía como el destino, como si cada viaje en autobús, cada turno de noche y cada momento de lucha la hubieran llevado a esa biblioteca, a esa conversación, a él. 3 meses después, el divorcio se hizo efectivo. Cassandra había firmado en silencio, aceptando su acuerdo y mudándose a Charleston. El senador había intentado 2 veces causar problemas a Rafael, pero cada vez aparecían en la prensa documentos misteriosos sobre su corrupción. Dejó de intentarlo. Rafael y Kendra salieron juntos como es debido. Cenas, películas, dejando que Isaiah se acostumbrara a él como algo más que el señor Rafael. El personal de la mansión vio cómo su jefe pasaba de ser un hombre frío y controlado a alguien que reía, que jugaba con un niño de 5 años, que miraba a Kendra como si fuera lo único que importaba en el mundo. Isabela lo calificó como lo mejor que le había pasado a su hermano. Antonio, brusco y leal, admitió que nunca había visto a Rafael tan feliz. Hubo desafíos, la atención de la prensa, el juicio de algunos de los socios comerciales de Rafael. Kendra tuvo que adaptarse a la seguridad y la riqueza y a un mundo del que nunca había imaginado formar parte. Pero lo afrontaron juntos. Y en una tarde de primavera, casi un año después del día en que Cassandra rasgó el uniforme de Kendra, Rafael le pidió matrimonio, no en la mansión, sino en el pequeño apartamento donde Kendra había leído a García Márquez a la luz de una lámpara, donde había soñado con algo mejor. Quiero empezar desde aquí, le explicó de rodillas en su desgastada sala de estar. Desde donde eras real antes de que mi mundo lo complicara todo. Kendra Lewis, ¿quieres casarte conmigo? Ella dijo que sí. 2 años más tarde, Kendra estaba en la biblioteca de la mansión, ya no como criada, sino como señora de la casa, aunque nunca se había sentido del todo cómoda con ese título. Miró por la ventana como Rafael enseñaba a Isaiah a montar en bicicleta en los jardines, ambos riendo cuando el niño se tambaleaba y se recuperaba. Su madre, completamente recuperada, vivía en la casa de invitados de la propiedad. Había aceptado las decisiones de Kendra al ver cómo Rafael apreciaba a su hija y a su nieto. Kendra había terminado su carrera, estudiando literatura en Emory. Estaba trabajando en una tesis sobre García Márquez, el escritor que, sin darse cuenta, había cambiado toda su vida. La casa era diferente ahora, más cálida. Rafael se había alejado de las partes más peligrosas del negocio familiar, centrándose en las operaciones legítimas. Seguían teniendo seguridad, seguían viviendo con la realidad de su mundo, pero él había construido muros entre su familia y la violencia. Mama Isaiah, que ahora tenía 7 años y era un rayo de sol, entró corriendo. ¿Lo has visto? He montado sin ruedines. Lo he visto, cariño. Has estado increíble. Rafael la seguía, sudoroso y sonriente. Tiene un talento natural. No le da miedo nada. Lo ha heredado de ti, dijo Kendra, levantándose para darle un beso. Lo ha heredado de su madre, que abofeteó a la hija de un senador
y cambió nuestras vidas. Rafael la atrajo hacia él. ¿No te arrepientes? En absoluto. Solo lamento no haberte encontrado antes. Esa noche, después de que Isaiah se durmiera y la mansión quedara en silencio, Rafael encontró a Kendra leyendo en la biblioteca. Se sentó a su lado y le puso los pies en su regazo. ¿En qué piensas?, le preguntó. ¿En el destino? ¿En la coincidencia? ¿Cómo acepté un trabajo como criada y terminé aquí? Terminaste aquí porque eres brillante y valiente y te negaste a ser menospreciada. Le besó el tobillo. Yo soy el afortunado en esta historia. Los dos somos afortunados, eso también. Se sentaron en un cómodo silencio y Kendra pensó en la mujer asustada que había sido, aceptando un trabajo para el que estaba sobrecualificada, ocultando a su hijo, solo tratando de sobrevivir. Pensó en la crueldad de Cassandra y en su propio momento de ruptura, la bofetada que lo cambió todo. Pensó en Rafael mirándola en ese pasillo y eligiéndola a ella por encima del poder, por encima de la conveniencia, por encima del camino más fácil. Y pensó en el amor. Un amor real, complicado y difícil que los había transformado a ambos. Rafael, dijo en voz baja, ¿por qué te doy las gracias? Por verme, por elegirnos, por ser lo suficientemente valiente como para querer algo real. Él le sonrió y la atrajo hacia sí. Siempre, desde aquel primer día en la biblioteca, cuando leías a García Márquez, supe que ibas a cambiar mi vida. Solo que no sabía hasta qué punto. Afuera la ciudad brillaba con 1 millón de luces. Adentro, una antigua criada y un jefe de la mafia estaban sentados juntos en una biblioteca llena de libros, construyendo una vida que ninguno de los dos había esperado, pero por la que ambos habían luchado. Y era suficiente, más que suficiente. Lo era todo. La historia de Rafael, Kendra y Isaiah ha llegado a su fin. Una historia sobre cómo el valor de una mujer, la decisión de un hombre de cambiar y un momento en el que se defendió lo que realmente importaba transformaron 3 vidas para siempre. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón me gusta y compártela con alguien que crea en las segundas oportunidades y en el amor que lucha contra viento y marea. Pronto llegarán nuevas historias. Hasta la próxima.